Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos en este tiempo y hoy estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Vamos a estar analizando este texto, vamos a leer, son aproximadamente 72 versículos los que tiene este capítulo, entonces lo vamos a dividir en dos partes y vamos a leer la primera parte y es hasta el versículo 35, si no me equivoco, y pues vamos a leerlo y posteriormente vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde queréis que vayamos a preparar para que comáis la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él uno de los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. La verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y le bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Muy bien, pues aquí vemos este texto que, si bien no es la Semana Santa, porque son capítulos que se acostumbran a leer o a estudiar en la Semana Santa, pero son capítulos que siempre tienen una gran importancia para nuestra vida. Pero vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Señor y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra, gracias porque podemos tener la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Y Señor, te rogamos que nos guíes, que nos hables a través de tu palabra y que este tiempo pueda ser de bendición para toda aquella persona que quiere honrarte y glorificarte, que quiere obedecer lo que tú mandas en tu santa palabra, la Biblia. Señor, bendice este tiempo, lo ponemos en tus benditas manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, iniciamos con el complot para aprender a Jesús. Los días después de la Pascua, si ustedes recuerdan, la Pascua se instituye allí en Éxodo capítulo 12 y ahí usted puede leerlo cuando iba a venir la muerte de los primogénitos. Entonces se sacrificaba un cordero, y la sangre del cordero se ponía en el dintel de las puertas y en las ventanas, y pasaba el ángel de la muerte, y donde veía sangre no entraba. Pero en la casa de los egipcios obviamente entró y mató a los primogénitos y mató al primogénito de Faraón, y es cuando los deja ir. También se hace pan sin levadura. La levadura en la palabra de Dios es, digamos, una figura del pecado, por eso nuestra vida debe estar sin levadura, sin pecado. Entonces, de alguna forma, era el 15 de Nisan que se tenía que celebrar la fiesta. Recuerden que nosotros manejamos el horario romano y los judíos obviamente es un horario solar, y su día empezaba al atardecer y nuestro día comienza a la medianoche, es decir, cuando hablamos que son las 12 a.m. Empieza el nuevo día. El judío empezaba a 6 de la tarde y terminaba 6 de la tarde. Entonces, estamos hablando que esto
es el día, digamos, terminó el día jueves y empieza el día viernes, cuando se celebra la Pascua, y a medianoche de nuestro viernes, pero digamos mediodía de ellos, es cuando lo van a aprender. Pero vamos viendo esto 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, los judíos ya habían tenían un recelo contra Jesús, unos celos ardiendo, y querían matarle a como de lugar. No querían oír sus palabras, no podían ver que los cojos caminaban, que los muertos resucitaban, que los ciegos veían, que los sordos oían, y ellos lo único que querían era matarles, porque les iba a quitar de alguna manera del lugar donde estaban, porque ellos tenían un negocio en la religión. Y una de las cosas que vemos aquí es que no querían matarlo durante la fiesta, porque venía la Pascua, y venía el sacrificio del Cordero Pascual. Dijeron: no, ¿por qué? Porque en ese momento venía gente de muchos lugares, y mucha gente seguía a Jesús, sobre todo de fuera de Jerusalén. Estamos diciendo que su ministerio probablemente la mayoría de los 3 años los hizo fuera de Jerusalén. Entonces es conocido por mucha gente, y ellos querían evitar el alboroto. Jesús es ungido en Betania. Recordemos, Betania es la casa donde vive Lázaro y sus 2 hermanas, María y Marta. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso quizás era de un apelativo, porque no podían ir y comer en casa de un leproso, pero es muy probable que él haya sido sanado de la lepra y convertídose a Jesús. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, bueno, el perfume era un perfume muy cotizado, era muy caro, y vemos cómo el Señor Jesucristo va a hablar bien de esta mujer, y de alguna forma va a llamar la atención a sus discípulos. Seguimos. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Esto seguramente palabras de Judas el Iscariote, era el que llevaba la bolsa de dinero, era el bolsero, era el que administraba, ¿verdad?, el dinero de Jesús, de los discípulos. Y entonces de alguna manera propaga esta murmuración, y entonces murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que yo voy a morir y me van a enterrar tan deprisa que ni siquiera van a tener tiempo de ungir mi cuerpo para la sepultura. Y eso fue lo que pasó. Entonces prácticamente está prediciendo algo que sucedería nada más y nada menos que al día siguiente, ¿no? Entonces vemos este punto. Ahora, el perfume aproximadamente costaba unos 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Entonces estamos hablando que era un sueldo para un trabajador de aquella época de casi de un año, y era el gran precio de ese perfume,
y seguramente era la hermana de Lázaro, María, quien ungió los pies, enjugó los pies de nuestro Señor. Ahora, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se desilusionó, ¿verdad? Porque como el rey que iba a gobernar va a morir, entonces mi negocio se ve truncado, y ahora ¿qué voy a hacer si este rey muere? Yo tenía esperanzas de pues tener un hueso, ¿verdad?, allí en el palacio real y poder vivir como rey, pero ahora. Entonces Jesús quiere sacar provecho de este asunto. Desilusionado de Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron. Y que está aquí el negocio, ¿verdad? Le prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad de entregarle. Entonces aquí vemos cómo, de alguna forma, primero los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos no querían que fuera durante la fiesta, pero ahora uno de sus discípulos lo traiciona. Entonces esto facilita todas las cosas. ¿Por qué? Porque Judas se va a convertir en un testigo falso, ¿verdad?, que va a dar pie a que las leyes judías se desarrollen y entonces lo puedan juzgar, aunque sea en un juicio ilegal y aunque sea de una forma no correspondiente a la justicia. Entonces, Judas era un avaro y quería sacar partido de esto. Vamos siguiendo. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde queréis que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Aquí llama la atención porque las mujeres llevaban cántaros de agua, los hombres no, ¿verdad? Los hombres llevaban unas mucho más grandes, el cántaro era pequeño, ¿verdad? Era portátil, mientras que los hombres llevaban allí unas vasijas grandes para el almacenamiento de agua. Entonces llama la atención, esto pareciera una clave, ¿verdad?, de una persona con la cual el Señor Jesucristo había tratado, y entonces dice: llevaba un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro, o sea, Jesucristo, dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, aquí hay algo interesante que notar, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos la última cena de Miguel Ángel. Decimos: wow, qué colores, mira el rostro, pero vemos una mesa. Y bueno, en aquel tiempo, sobre todo que estamos hablando, hace más de 2000 años, no se utilizaban las mesas, sobre todo en ese lado oriental, y se usaban unos como asientos reclinatorios, y comían semiacostados. Era la costumbre. De hecho, en muchos países árabes aún todavía se acostumbra este tipo, digamos, de salas de comida, no un comedor como nosotros lo conocemos, con mesas y sillas. Entonces esa cena que imaginó Miguel Ángel obviamente no fue así, y por supuesto el rostro y los rostros de los que estaban allí no son ni de los discípulos ni de Jesús. Entonces mucha gente, ¿verdad?, piensa y dice: ah, mira, Jesús. No, ese no es Jesús. Estamos hablando que Miguel Ángel es muchísimo tiempo después del Señor, y por supuesto nadie sabe cómo era en su rostro, ¿okay? Es un detalle. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo. Y el otro: seré yo. Yo creo que el único que no dijo seré yo fue Judas, ¿verdad? Él no se atrevió a decir seré yo porque lo iban a desbancar en ese momento. Pero los discípulos estaban totalmente
pasmados, sorprendidos, estupefactos, porque ¿qué pasó? O sea, ¿quién lo iba a traicionar? Y entonces, como uno a veces conoce que el corazón del hombre es engañoso y perverso, pues entonces decían estos, ¿seré yo? Pero él respondió en el verso 20, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Aquí llama mucho la atención dos cosas. Uno, primero, los 12 eran parte de los muchos discípulos que seguían a Jesús. Entonces estamos hablando de que no solamente era Jesús y los 12, sino habían otras personas allí. Entonces lo primero que hace es recortar el grupo, ¿verdad? Y diciendo uno de los 12. ¿Sí me explicó? No es del grupo menos maduro, sino del grupo maduro, del grupo de los llamados apóstoles. Wow, entonces reduce, entonces descarta a todos los demás y hace, dice, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y entonces los hombres, los discípulos, se imaginan muchas cosas, los fariseos, saduceos, los escribas y los sacerdotes se imaginan otra cosa, pero el Señor Jesucristo va cumpliendo al pie de la letra todo lo que se dijo de él hasta el día en que iba a morir. El Señor Jesucristo tenía que morir ese viernes, tenía que resucitar ese domingo. Así que estaba todo de alguna manera calculado para que el Señor, nuestro Salvador, pudiese cumplir cada escritura, cada detalle de la escritura. Pero hace esta advertencia, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y esto llama sumamente la atención porque hace pensar que hay diferentes niveles de castigos para personas. Y parece ser que Judas va a recibir un castigo mayor que todos los hombres. Y por eso dice, mejor le hubiese no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Ahora, tenemos que pensar de manera figurada. El Señor agarra un pedazo de pan y lo parte y dice, este es mi cuerpo. No es literal. Los seres humanos no comemos carne humana. Es decir, no existe tal transustanciación de que se convierte el pan en la carne y el vino en la sangre, porque eso está prohibido en la palabra de Dios. Por eso no puede haber tal contradicción. Era pan y era vino, era el fruto de la vid. Son símbolos, ¿sí? Y lo que va a hacer en este momento es inaugurar el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, y empezaría lo que conocemos la dispensación de la gracia o de la iglesia, ¿verdad? Esta dispensación terminará cuando la iglesia sea llevada por nuestro Señor Jesucristo, comenzando así la 70 semana de Daniel, lo que se conoce como la gran tribulación o la tribulación y la gran tribulación, los 7 años de angustia que vivirá el pueblo de Israel y una gran persecución a todo aquel que se convierta a Jesucristo en los tiempos del anticristo, cuando ni el Espíritu Santo esté ni la iglesia. Entonces dice, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos,
y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que aquí da una pauta, y después en capítulo 11 de 1 Corintios, el verso 23, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que me fue entregado o me fue enseñado. Y entonces el Señor, el día que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: comed, bebed. Y entonces se instituye la cena del Señor como un memorial, porque el Señor Jesucristo dice: haced esto en memoria de mí. Y también es una sangre que es derramada por muchos, y de alguna forma es una sangre que todavía tiene efecto hasta el día de hoy para perdón de pecados a todo aquel que en él cree. Así que si usted piensa que es a través de las obras que el pecado se puede quitar, es imposible. Podemos dejar de pecar, pero no podemos quitar los pecados que hemos cometido. Vamos a seguir. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, muy probable la Shekinah, lista de coros desde el Salmo 118 en adelante, salieron al monte de los olivos. Es ese monte también conocido como el monte de Getsemaní, que Getsemaní significa prensa de olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí del Señor Jesucristo está diciendo: voy a morir, pero voy a resucitar, y de alguna forma se tiene que cumplir lo que dice la Escritura. Pero obviamente el discípulo tenía un gran velo y no podía entender lo que estaba pasando, no podía comprender cómo vas a morir, vas a resucitar, cuánto tiempo va a pasar. Pero le está diciendo: voy a ir delante de vosotros a Galilea. Pedro entonces interrumpe otra vez los planes y dice: pero Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario, moriría contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y bueno, Pedro es obvio que lo niega pues de una manera puntual y abierta. Dice: no lo conozco, ¿verdad? Y lo hace 3 veces. Sin embargo, todos los demás también le abandonaron. Y esto me hace pensar un poco lo que es el corazón del hombre. El hombre que hoy está emocionado y dice: sí, voy a servir a Cristo, pero mañana dice: no, voy a servir a mi carne. El hombre que dice: voy a amar a Dios, pero el día de mañana ama más las riquezas. Es aquel que de alguna forma quiere vivir cristianamente, pero al día siguiente quiere vivir mundanamente. Entonces, de alguna forma podemos entender que el hombre sin Cristo nada puede hacer y que necesita depender de Cristo, y vamos a tener la elección posteriormente. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, en el monte de los olivos, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vea que la tristeza y la angustia son naturales del hombre, son partes de la naturaleza del hombre, y se vale entristecerse y se vale angustiarse. Lo que no se vale es vivir entristecido o angustiado. En estos tiempos se le conoce esta circunstancia como depresión, ¿verdad? Y hay mucha gente, de hecho está de moda la depresión. Mira, la depresión, está deprimido, etcétera, etcétera. Pero es un estado mental. Entonces, todo se va a gestar en nuestra mente, pero con la ayuda de Dios y con la fortaleza de Él, podemos dejar a un lado la depresión. Y esto puede suceder en muchas otras cosas, como el temor, como
las preocupaciones, como la angustia, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, como así se les conoce, la gente de repente está atemorizada, pero si el Señor no quiere, no te va a pasar nada. Estamos en manos de Dios y creemos que Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Por eso debemos confiar, asirnos de la palabra de verdad y buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. Y vea lo que le dice el verso 30. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y vemos que Mateo y Lucas nos hablan, ¿verdad?, de las grandes gotas de sangre que transpira el Señor Jesucristo en este tiempo, por la gran angustia en la que se ve, en el gran aceleramiento del ritmo cardíaco y la presión arterial, que de alguna forma, ¡pum!, explota. Y es algo comprobado médicamente. Y allí estaba el Señor sufriendo esta grande angustia. Pero ¿cómo se fortaleció el Señor? Orando. Y oró 3 horas por lo menos. Y ve que dice, la primera vez los encuentra dormido, la segunda vez los encuentra dormido, y la tercera vez le dice, ya duérmase que ya. Y después le dice, no, ya mejor párense porque ahí viene este cuate. ¿Saben? Él mismo lo dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y vea lo que el Señor va a hacer. El versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre. Con qué ternura le hablaba a Dios. Le decía, papito, papacito. Era una clemencia del Señor, pidiéndoles, para ti son, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y lo hizo durante 3 horas. Vemos que en otros textos dice que vino un ángel del Señor y le fortalecía. Y es que la oración fortalece. Pero si nosotros no vamos a Dios y nos, estacionamos en nuestros pensamientos, la depresión se va anclando, y una vez que está allí es súper complicado sacarla. Sí, podríamos decir que el Señor se deprimió, pero no por mucho tiempo, y salió victorioso porque el Señor nuestro Dios estaba con él. Seguimos, verso 37, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro. Pedro, aparentemente el líder de estos, le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, o sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega, o sea, Judas. Ahora, si nosotros vemos los evangelios, el Señor nunca dijo es Judas. De hecho, cuando le dice en otros textos, ve y haz lo que tienes que hacer, sus discípulos pensaron, pues va a comprar más provisiones o algún pendiente, como era el tesorero. Entonces pensaban que iba a ser alguna encomienda que el Señor le había mandado. Pero era Judas el que le iba a entregar, uno de los suyos.
Y aquí no estamos para juzgar a Judas, porque Cristo, Dios, ya lo juzgó, sino prácticamente estamos para pensar qué tan fieles somos nosotros a nuestro Cristo, a nuestro Dios. Y es que muchas veces la carne, que como lo dijo el Señor Jesucristo, es débil, y es débil porque no oramos, es débil porque no estamos pegados a la palabra de Dios. De hecho, la gente no quiere orar, la gente no quiere leer la Biblia, le cuesta mucho trabajo. De hecho, si se da cuenta, hay muchos libros, pero centenares de libros que son bíblicos, entre comillas, pero que son de superación personal, ¿verdad? Cómo vencer la tentación, cómo vivir en santidad, cómo amar a tu mujer, cómo sujetarte a tu marido, cómo esto, cómo aquello, cómo criar a los... ¿Sabe? Todo está en la Escritura. Pero nosotros somos la era de las cosas rápidas, queremos todo rápido, ¿verdad? Somos la era del microondas, la era del internet, entonces queremos todo digerido casi, comida rápida, ¿verdad? Y esto de alguna manera no nos permite tomarnos el tiempo de que Dios nos hable a través de su santa y bendita palabra, que Dios nos hable cuando estemos en oración. Y tenemos que ejercitarnos en la piedad. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Necesitamos agarrar esa escritura y leerla. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma. Es decir, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y también habla hasta a nuestro propio espíritu. Pero ¿qué quiere la gente? Que le hablen bonito, que le sinteticen, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Mejor, a ver, dime lo que dice, ¿no? Cuéntamelo mejor. Entonces, muchas veces creen cualquier cuento. Entonces vienen predicadores que usan parte de la palabra de Dios para sacar sus propios provechos, su propio fin, pero no el fin de levantar a la grey para que sean victoriosos, independientes y solo dependientes de Cristo, no de una persona. Así que entendemos que la palabra de Dios nos puede hacer libres, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo allí en Juan 8:34, 32. Entonces es muy importante que nosotros entendamos por qué los discípulos cayeron, no dependieron, por qué los discípulos hicieron lo que hicieron, porque no estaban pegados a la vid, no estaban pegados a Cristo, no dependían de Él, no le creían a Él, por lo tanto su vida era fluctuante. Veían los milagros, la gran pesca milagrosa, veían a los cojos andar, a los ciegos ver, a los sordos oír, a los muertos resucitar, y se impactaban, pero después se les olvidaba. Y Santiago nos dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Necesitamos recordar constantemente la palabra de Dios, necesitamos comer la palabra de Dios. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que necesitamos de Cristo, necesitamos de su palabra. Y si usted nunca ha hecho una oración por Cristo, yo le invito que se arrepienta de sus pecados y que le diga a Cristo que entre a morar en su vida, que sea salvado. Si usted se da cuenta, no estamos hablando de religión, estamos hablando llanamente de la palabra de Dios. Yo le invito, si usted no ha recibido a Cristo, dígale así en su corazón, dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Te ruego que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad. Y también, Señor, te suplico que entres a morar en mí para ser salvo. Y en tu nombre, amén. Y si tú eres creyente y no te estás fortaleciendo en el Señor, no estás orando, no estás alimentándote con su palabra, te invito a que le digas así al Señor: ora conmigo. Y ya para terminar, dile así: Señor Jesús,
Reconozco que no dependo de ti, que no dependo de tu palabra. Te ruego que me perdones y que me ayudes a alimentarme cada día como el maná que caía del cielo, que era para el día, que me alimente de tu palabra para crecer en tu gracia, en tu conocimiento, que dependa de ti con toda oración y súplica, que no esté afanado por nada, sino que ponga mis peticiones delante de ti. Señor, ayúdame a ser ese creyente que escucha tu voz a través de tu palabra. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, pues así terminamos este estudio. Y recuerde, el miércoles estaremos subiendo un estudio y estamos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Si no se ha suscrito, suscríbase, invite a otras personas a hacerlo, a escuchar la palabra de Dios, y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.